Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Muy contento esta mañana de que estemos reunidos aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que nosotros siempre estamos aguardando este día con suma expectativa, con sumo gozo, porque es el día en que se reúne la iglesia para adorarle, para bendecir su nombre, para tener comunión unos con otros, para edificarnos en el Señor, para crecer en la gracia de Cristo. Y hermanos, para esta primera parte de nuestro servicio de este día del Señor, quiero pedirles que me acompañen al Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer desde el versículo 49 hasta el versículo 53. Lucas, capítulo 12, desde el versículo 49 hasta el versículo 53. Y para nuestra escuela dominical, en nuestro estudio expositivo del Evangelio según San Lucas, vamos a titular a nuestra enseñanza de esta mañana: El fuego del Evangelio causa divisiones. El fuego del Evangelio causa divisiones. Lucas 12, desde el versículo 49 hasta el versículo 53. Y la palabra del Señor dice: Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Que el Señor bendiga su palabra, y sobre estos versículos nosotros vamos a hacer nuestro estudio en esta mañana del Evangelio según San Lucas. Hermanos, y este es un pasaje muy interesante de las Escrituras, y es muy interesante porque nosotros podemos notar de que todas las palabras que hemos leído son las palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo. Y todas estas palabras han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y aquí vemos que Lucas es utilizado por la tercera persona de la Trinidad para que nosotros podamos ver cuál es el propósito de la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y de una manera directa, hermanos, yo quisiera que nosotros respondamos a la siguiente pregunta: ¿para qué vino Cristo aquí a la tierra? ¿Cuál fue el motivo? Considerando este pasaje en mente, podemos responder nosotros esa pregunta. Es evidente que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, a salvar a su pueblo de sus pecados, porque Mateo 1:21 dice así, dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en nuestro versículo nosotros encontramos 2 motivos por los cuales el Señor Jesús viene aquí a la tierra. 2 motivos por los cuales Él se hizo semejante a nosotros en carne de pecado, pero sin pecado. Y el pasaje nos dice: fuego vine a echar en la tierra. Es decir, primero el Señor Jesucristo vino para echar fuego en la tierra. Y en segundo lugar, vemos que el versículo 50 nos dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. Es decir, el Señor vino también para ser bautizado por un bautismo. Y esta primera misión que nosotros encontramos en el versículo 49 es la que puede parecer un poco extraña para nosotros. Más todavía cuando
continuamos leyendo estas palabras que el Señor Jesucristo trae para todos nosotros. ¿Qué significa echar fuego en la tierra? ¿Qué significa? ¿Significa acaso que el Señor Jesucristo ha venido a derramar el Espíritu Santo sobre la tierra? En este contexto significa esto. Podemos decir que ese es el propósito del fuego en la tierra a que Cristo se refiere, o se refiere también posiblemente al juicio que el Señor Jesús ha traído sobre la tierra. Bueno, en el contexto en que nosotros nos encontramos y en el contexto de los evangelios, tenemos que responder no a esas dos suposiciones o a esas dos supuestas interpretaciones que quizás vienen a nuestra mente. El versículo 51 es quien nos trae a nosotros más profundidad acerca de esta primera misión o lo que significa traer fuego en la tierra. Y tal vez esto pueda ser difícil de recibir por cada uno de nosotros, pero es así. El versículo 51 de Lucas 12 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino disensión. Disensión es división, es contienda, es separación. Hermanos, ¿y por qué será que la persona de Cristo viene a traer división? Eso primeramente puede sonar para nosotros algo como no muy cristiano, algo como que no creo que el Señor Jesucristo quiera poner a la mamá contra su hija, al hijo contra su papá, división entre los hermanos, que los primos se tengan que tener contiendas. Yo no pienso que el Señor Jesucristo tenga como propósito de su venida hacer esto aquí en la tierra. Porque tenemos un concepto acerca de la venida del Señor que quizás está un poco más pegado a lo tradicional y separado de lo escritural, y hemos llegado a convencernos de que Jesucristo lo que quiere es la unidad armónica de todos los seres humanos aquí en la tierra y principalmente en las familias. Porque si usted se da cuenta, este pasaje de la Escritura no habla de que va a poner enemistad entre el amigo y el amigo, o una división o una contienda entre aquellas personas que no tienen ningún lazo sanguíneo, sino que el Señor pone ejemplo aquí de la unidad de una familia, del núcleo familiar. La familia está compuesta por el papá, por la mamá, por los hijos y por las hijas. Y el Señor dice de que en una familia donde hay estos habrá una división, 3 contra 2, 2 contra 3, el padre contra el hijo, la madre contra la hija. ¿Qué significa esto? Hermanos, más allá de lo que nosotros querramos creer acerca de lo que estamos hablando, tenemos que ser escriturales y tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y por qué será que la persona de Cristo vino a traer división? ¿Por qué será? Hermanos, yo creo que cuando el Señor Jesucristo está enseñando de esta manera, no está diciendo de que su persona misma es la que va a traer división. Yo no creo que sea así, sino que principalmente lo que va a traer la división son la enseñanza que Él tiene. Va a ser los mandamientos que nos trae a nosotros, su pueblo, por medio del canon de las Escrituras, por medio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero lo cierto es que este versículo, hermanos, nos enseña a nosotros que Jesucristo vino a traer división. Vino a traer división. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿es esto una posibilidad? ¿Es posible quizás que el Señor en algunos casos no traiga división? En algunos casos puede ser que las familias que está compuesta de incrédulos y creyentes, en algunos casos se lleven bien. Pues ¿qué piensan ustedes, hermanos? ¿Ustedes creen que es posible eso? Que pueda haber unidad entre Cristo y Belial. Suena duro, pero la Escritura lo dice así.
Puede haber unidad entre los muertos y los vivos. Puede haber unidad entre el impío y el piadoso. Puede haber unidad entre el pagano y el cristiano, indistintamente del lazo familiar que nos pueda unir a ellos. Evidentemente que les amamos. Evidentemente que nosotros como creyentes, cuando les vemos a ellos sumergidos en el pecado, nos dolemos, nos angustiamos y deseamos que ellos sean salvos. Y la misericordia de Dios les alcanza a ellos, no solamente por el testimonio del Evangelio que le compartimos, sino principalmente por el estilo de vida que nosotros llevamos, que adorna también las palabras del Evangelio que les predicamos a ellos mismos. Hermanos, no es una posibilidad. Jesucristo vino a traer división, así es como dice la Escritura. Es una generalidad de la cual la palabra del Señor nos dice. Yo lo que pienso es que Cristo nos habla de una certeza de lo que va a ocurrir en la familia donde hay una persona que es creyente, un seguidor de Cristo. Es algo que va a ocurrir sí o sí. Quizás, hermanos, son muchas las personas que creen que comenzar la vida cristiana los convertirá en personas más aceptadas por quienes les rodean, en sus casas, en sus trabajos, en su centro de estudio. Yo soy cristiano, el Señor me ha salvado, el mundo me va a aplaudir, el mundo me va a recibir, mis amigos me van a felicitar, mis padres van a hacer una fiesta, un banquete en la casa, porque el Señor me ha salvado a mí de mis pecados. Ellos creen que los familiares y amigos, quienes están acostumbrados a blasfemar el nombre del Señor, ya sean por sus palabras o sus acciones, lo van a felicitar y se van a alegrar juntamente con Él al haber sido hecho un santo por Dios en los méritos de Cristo. ¿Y por qué creen eso ellos? ¿Por qué nosotros vamos a creer de esa manera? Y le digo que es así, porque a mí también me ocurrió. En un momento, cuando el Señor a mí me salva, yo me sentía muy contento, muy gozoso. Y le compartí a mis hermanos, el Señor me ha salvado. Bueno, lo primero que ellos hicieron fue hacer apuestas. Y dijeron, a este no le dura lo del hermanito un mes. Vamos a ver, te apuesto $100, dijo mi hermano a mi hermana. Y bueno, ya van 12 años. Ya van 12 años. Y no sé quién perdió la apuesta o si se pagaron ellos la apuesta. Pero no hubo una felicitación. No hubo un banquete, no hubo una algarabía de saber que mi persona, el hermano mayor de ellos, había sido salvado por el Señor. Sino yo pienso que ellos más bien dirían, ¿y ahora quién nos va a acompañar en nuestras borracheras? Pues Él es el que ponía la cerveza, ¿ahora quién la va a poner? No había paz entre nosotros, no había alegría. Es que el mundo no se puede alegrar cuando el Señor salva a un pecador. Hay fiesta en los cielos, hay fiesta en la iglesia también. Qué gozo sentiríamos nosotros de saber que cuando salimos a evangelizar, las personas rinden sus pecados a los pies de la cruz y vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso sería algo maravilloso y sería motivo de alegría para nosotros, pero también será motivo de alegría para la familia de esa persona, para la esposa quizás que aún es pagana, para los hijos adultos que quizás tenían un padre consentidor en pecados. Hermanos, no nos van a felicitar. Las personas piensan equivocadamente, y a veces uno tarda cierto tiempo en darse cuenta que la palabra de Dios no dice que vamos a ser queridos, sino que esta división de la cual habla el Señor, esta contienda realmente es una profecía en la vida de cada uno de nosotros. Las personas suponen que ser exteriormente como Cristo, manso y apartado del pecado, ese es el carácter de un cristiano, ¿verdad? Apartado del pecado, manso, hará que ahora sean admirados por esas nuevas virtudes que Cristo puso en el carácter de cada uno de sus salvados. Ellos también creen de que como van a llevar el mensaje de paz con Dios en Cristo Jesús, ellos también piensan de que los va a convertir en los seres más queridos en sus casas.
Oh, mi hermano viene y me está diciendo que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¡Qué bueno es él! ¿Cómo se preocupa por mí? O también viene y me dice que los fornicarios no heredarán el reino del Señor. ¡Qué bueno! ¿Acaso van a reaccionar así, hermano? Seamos honestos, ¿van a reaccionar así? Por supuesto que no. Ellos lo que van a decir es: ¿y qué se cree este? ¿Acaso él no era borracho también? ¿Acaso él no era fornicario? ¿Ahora qué? ¿Se cree mejor que nosotros? ¿Que me tiene que estar hablando a mí de Cristo y echándome mi pecado en la cara? Pues yo no quiero verle a él. Mamá, que ni siquiera almuerce con nosotros. Este hombre para hablando de Cristo, Cristo y la santidad. Por eso es que hay divisiones. El hermano contra el hermano, el padre contra el hijo, la hija contra la hija. Y los amigos también. La Biblia nos dice efectivamente que el carácter de nosotros debe ser como el carácter del Señor, manso y humilde. Cristo fue así. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Tenemos que aprender del Señor, ser mansos, ser humildes como Él lo fue. Él es nuestro ejemplo. Tenemos que ser así. Pero el Cristo manso y humilde, dice de Él mismo también en Juan 15, versículos 18 y 19, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en primera de Juan también, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos, y es precisamente este aborrecimiento la raíz que causa esa división que nosotros estamos encontrando en el Evangelio según San Lucas. ¿Quién podría pensar que al Cristo manso y humilde el mundo lo aborrecería? Y el Señor también dice eso de sus discípulos. Hermanos, el mundo nos puede amar indistintamente del lazo familiar o la relación que nosotros tengamos con esa persona. ¿Usted cree que el mundo puede amar a un cristiano? Si aborreció al Señor, ¿usted cree que puede querer, amar, sentirse bien con un discípulo, un seguidor de Cristo? El asunto, hermanos, es bastante simple, pero muchos no lo podemos notar. Todas las personas incrédulas pueden estar de acuerdo en que Cristo fue una persona con muchísimas virtudes. Todos. Un incrédulo en la calle puede estar afirmando esto también junto con nosotros. Y algunos todavía van mucho más allá y ellos dicen que nosotros deberíamos imitar al Señor Jesucristo en las virtudes de su persona. El problema no es ahí, hermanos. El problema no es ahí. El problema comienza cuando uno comienza a vivir de la manera en que Cristo vivió. Allí es donde viene el problema. Las discusiones se levantan cuando la persona imita a Cristo, siguiendo sus pisadas y aplicando la doctrina a sus vidas. Por ejemplo, muchas personas, aún dentro del cristianismo, pueden estar de acuerdo con la doctrina de la santificación. ¿Saben cuándo va a surgir el problema? El problema va a surgir cuando usted quiera aplicar esa doctrina a su vida. Ahí es donde van a ver las divisiones. Pues está bien, sí, tú crees en la doctrina de la santidad, sí, yo también, mira, dame un abrazo, qué bien. Pero cuando ven que nosotros queremos aplicar esa doctrina a nuestras vidas, la reacción va a ser así: sepárate de mí. No me gusta tu vida, no me gusta que tú imites al Señor. Esa persona le van a llamar fanático.
Eres un fanático. ¿Por qué tienes que vivir como vives? ¿Por qué tienes que obedecer la Escritura tanto? ¿Por qué ya pareces una secta? No tienes que ser tan rígido con las cosas del Señor. Y ahí es donde pues comienzan, hermanos, las separaciones. Yo conocí un hermano, mi tocayo, Guillermo, allá en los Estados Unidos. Y una vez cuando habíamos comentado acerca de nuestros testimonios de conversión, cuando recién nos habíamos conocido nosotros, es una práctica que también nosotros tenemos acá en la iglesia, hablar de nuestro testimonio de conversión, de que nos salvó Cristo. Pero el hermano, cuando estaba conversando conmigo y me contaba su testimonio de conversión, él decía que cuando estaba en el mundo era un hombre que cometía muchos pecados tremendos. Él estaba esperando siempre el fin de semana junto con un amigo, un compañero de su trabajo, un inseparable, alguien con quien iba de arriba para abajo, a la derecha y a la izquierda. Y estas dos personas juntas veían basura en la internet, copiaban esos CDs con esa basura y los ponían a veces en los autobuses donde transportaban personas para que esas personas vean esa misma basura que estaba en internet. Esperaba que llegue el fin de semana y se paseaba de bar en bar allá en los Estados Unidos, de cantina en cantina, hasta que simplemente el cheque lo desaparecía en todos esos vicios. Él es una persona que hablaba mucho de la gracia de Dios y cómo es que la gracia de Dios le había cambiado la vida, de ser un hombre que era totalmente caído en el fango de tantos pecados horribles que él estaba cometiendo. Él hablaba de la gracia cuando le alcanzó un día y el Señor le abrió sus ojos. Le abrió sus ojos el Señor, vio su situación pecaminosa, vio la santidad de Dios. Y llorando fue en arrepentimiento y fe al Cristo, y el Cristo pues a quien va hacia Él no le echa fuera. El Señor le salvó. El Señor le cambió su vida, le cambió su corazón, le quitó ese corazón de piedra y le puso un corazón de carne. Hermanos, ¿qué cosa cree usted que había sucedido con este gran amigo que él tenía? ¿Acaso se alegró el amigo? ¿Acaso el amigo dijo: oh, bendito sea Dios que te ha podido salvar a ti, aunque a mí no me ha salvado? ¡Qué alegría de saber que ahora tú caminas en los caminos justos de Dios! ¡Cómo me gozo de saber que tú has abandonado toda esa porquería en la cual estábamos caminando! No, hermanos, no. Esa persona que había sido su amigo se convirtió en su enemigo. Hablaba mal de él en el trabajo, lo aborrecía, hasta le quería golpear por el simple hecho de que ya no caminaba con él. Fuego he venido a echar a la tierra, dice el Señor. Su gran amigo de toda la vida. Y lo que hacía este hermano era compartirle el evangelio. Llegó hasta, creo que hasta el día de hoy ni siquiera lo saluda. Hermanos, ¿quién se va a alegrar? ¿Qué pecador se va a alegrar? Eso es una mentira. Nadie se va a alegrar porque nosotros hayamos sido rescatados por Cristo de todo ese fango, de ese lodo, de toda esa porquería en la que nosotros estábamos viviendo, que la Biblia dice que se llama pecado. Esta persona incrédula, como les dije, se convirtió en el enemigo más grande de este hermano. Y gratis. Hermanos, una persona puede llamarse a sí misma como cristiana y ser muy aceptado. Sí, usted puede llamarse cristiano y el mundo le va a aceptar todavía como cristiano. Mientras usted no viva el cristianismo del cual la Escritura habla. Sí. Usted puede estar en el grupo de personas que blasfeman el nombre del Señor, decir yo soy cristiano, y el mundo no le va a decir nada. Los problemas van a comenzar cuando usted quiera vivir el cristianismo. En 2 de Timoteo 3:12 es precisamente lo que la Escritura nos enseña. En 2 de Timoteo 3:12 dice la palabra de Dios. También todos los que quieren vivir, esa palabra hay que subrayarla,
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, este versículo no dice que los que quieran pensar piadosamente, porque nosotros nos encontramos también en un tiempo donde el pensamiento piadoso inunda muchas iglesias. Y hay paz. ¿Usted piensa piadosamente? Hay paz. Chocamos las cabezas, estamos de acuerdo, nuestras mentes están unidas, están calibradas, creemos igual, todo está muy bien. Usted cree igual que yo también creo igual que usted. La Biblia no dice que usted va a ser perseguido por creer piadosamente. Porque el creer usted se lo guarda en su cabeza, usted se lo guarda posiblemente en su corazón también, pero más en su cabeza. La calibración doctrinal, la calibración piadosa, los mandamientos de Dios. Usted no va a ser perseguido por eso, hermanos. Usted nunca va a ser perseguido por el conocimiento que usted tiene. Usted no va a ser perseguido por el doctorado en teología que pueda tener. No, nadie lo va a perseguir por eso. Al contrario, hasta el mundo le puede aplaudir cuando vea su diploma pegado en la pared, o cuando vea que tiene una biblioteca que va de pared a pared. ¿Cuántos libros de Jonathan Edwards? ¿Cuántos libros de teología? Usted no va a ser perseguido por eso. La Biblia no dice que usted va a ser perseguido por eso. La Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente, esos son los que van a ser perseguidos. Eso es, por eso yo les decía, marque la palabra vivir. Mientras usted no quiera vivir piadosamente, sus amigos le van a abrazar, le van a querer en su casa, le van a hacer fiesta en su cumpleaños también. Albert Barnes, él comenta de la siguiente manera acerca de esta persecución. Dice: es indudablemente cierto en todos los tiempos, y lo será por siempre, que aquellos que son cristianos devotos, quienes viven como el Señor lo hizo y que siempre llevan a cabo sus principios o cumplen sus principios, experimentarán algún tipo de persecución. La esencia de la persecución consiste en someter a una persona a un daño o perjuicio a causa de sus opiniones. Es algo más que responder a sus opiniones usando argumentos, lo cual es correcto y apropiado. Es infligir algún daño sobre él, privándole de algún privilegio o derecho. Es someterlo a algún quebranto o colocarlo en circunstancias menos favorables por causa de sus opiniones. Continúo citando: esto puede ser tanto como una lesión hecha a sus sentimientos, a su familia, a su reputación, a su propiedad, a su libertad, a su influencia, como puede ser por medio de privarlo de un oficio que él lleva a cabo o impidiendo la obtención de uno a la que tiene derecho. Puede ser sometiéndolo a una multa o a la prisión, al destierro, a la tortura o a la muerte. Sí, de una manera o de otra se le somete al quebranto a causa de sus opiniones religiosas y se le priva de cualquier inmunidad y derecho que le correspondía. Entonces se trata de persecución. Y esa persecución va a comenzar cuando usted quiere vivir piadosamente. Y eso hay que remarcarlo, hermanos. Porque se trata precisamente de ser nosotros una iglesia perseguida. No es importante, o no es muy importante, que nosotros tengamos mucho conocimiento doctrinal. Me he leído la Institución de Calvino, es la tercera vez que la leo. Me he leído todos los tomos de Berkhoff, de Oliver Baswell, de Charles Hodge. Me he conocido todo esto. Estoy manejando todas las doctrinas muy profundamente. Hermanos, nadie le va a perseguir por eso. Y es más, hasta el incrédulo le va a decir así: ¿qué enseña Calvino? A ver, cuéntame. El asunto va a ser cuando usted decide vivir piadosamente. Por eso es que nosotros debemos anhelar ser una iglesia perseguida, no por deporte, no porque nos guste
la persecución, sino porque la persecución individual en cada casa va a demostrar que somos una iglesia piadosa, vive piadosamente, practica la doctrina que aprendemos. Quizás es poca la doctrina que nosotros vamos aprendiendo cada día del Señor, pero ese poco que nosotros vamos conociendo, lo vamos practicando. ¿Y qué cosa es lo que vamos a experimentar nosotros? Vamos nosotros a experimentar persecución, división, opresión, injurias, infamias, todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor vino para eso, para echar fuego en la tierra. Hermanos, muchas veces hemos llegado a creer que por causa del Evangelio es mejor ceder a las demandas de los incrédulos antes que permanecer firmes en los principios de la Escritura. Así se piensa. No hay que ser tan radicales con ellos. No hay que ser tan intolerantes en cuanto a nuestro principio. Aflojemos algo, porque cuando aflojemos, eso va a redundar en la causa de Cristo. Hermano, eso es mentira. Es más, la Biblia ni siquiera enseña eso. Hermanos, es insano creer que callando el Evangelio que confronta los pecados, las personas van a venir a Cristo. A veces cuando queremos predicar el Evangelio, queremos quitar la ofensa del Evangelio, pero eso no es posible. No es que nosotros vamos y les reclamamos a ellos en la cara, tú eres un pecador y tú eres... No, esa no es la ofensa del Evangelio. La ofensa del Evangelio es hablarles de la ley y que ellos se vean como pecadores por la ley del Señor, no por nuestras palabras, sino que sea la Biblia misma quienes los juzgue a ellos y les haga entender que están desprovistos de toda gracia. Y a veces nosotros queremos quitar eso de ahí. Pensamos, bueno, si yo no le predico esta parte que es ofensiva, van a venir a Cristo. Hermanos, si no se ven en la condenación, un pecador, ¿cómo vamos a creer que va a buscar a Cristo? ¿O usted cree que eso es posible? No es posible, hermanos. No es posible. El verdadero amor no es quitarle la ofensa del Evangelio al pecador, ¿no? El amor al pecador no es quitarle la ofensa al Evangelio. Al contrario, yo amo al pecador y por eso tengo que hacer todo lo posible para que él vea el estado miserable en que se encuentra. Y para eso hay que usar la ley. Para que una vez ellos sean convencidos de su perversidad, de su maldad, de su condenación, nosotros podamos persuadirlos a que vayan a Cristo. ¿De qué sirve un bombero en una casa que no se está incendiando? ¿De qué sirve, hermano? Que llegue la compañía de bomberos y nos diga a nosotros, salgan rápido de acá. ¿Pero qué si nada se está quemando? ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué vienes? No te necesito a ti. Hermanos, también es insensato creer que si nosotros retrocedemos en nuestro testimonio cristiano y dejamos de lado los principios de las Escrituras, las personas van a convertirse a Cristo. Ustedes creo que entienden esto, dejar de lado nuestro testimonio, dejar de lado los principios en nuestras vidas. Bueno, quiero ganarme a los borrachos, ¿qué hago? ¿Voy a tomar con ellos? Ya, sírveme un vasito aquí y yo te voy a ir compartiendo el Evangelio. Pero puedo beber alcohol sin embriagarme, ¿no? Entonces puedo usarlo también para predicar. Hermanos, necesitamos realmente nosotros hacer eso. Quitar las vestiduras blancas que Cristo nos da, ponerlas a un lado y volvernos a poner esas vestiduras sucias, esas vestiduras de leproso encima de nosotros para ganar a un incrédulo. ¿Ustedes creen que Pablo hizo así el Señor? ¿Alguien hizo así en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Por supuesto que no, hermanos. Nosotros no tenemos que retroceder. Y es de necios pensar que si nos convertimos a los pecadores se van a convertir a Cristo. Eso es peor, hermanos. Y saben, algo que nosotros
debemos de tener consideración es que así como el Señor prueba la fe de la persona que ha hecho su profesión de fe en Cristo, los incrédulos también lo hacen. Sí, hermanos, los incrédulos también prueban la fe de la persona que se acerca a ellos diciendo, yo soy cristiano. Por ejemplo, en una reunión de un cristiano con otras personas del mundo, llega el cristiano y dice, yo soy cristiano. Hasta ahí nadie te va a votar. Ellos han escuchado de muchos cristianos que ya saben, pues, ¿no? Ellos te van a poner a prueba. Si es que tu profesión de fe es verdadera antes de votarte, o quizás para recibirte también. Por ejemplo, un grupo de mundanos, de personas desprovistas, blasfemos, pueden que delante de tu presencia cuenten un chiste en doble sentido, o un chiste asqueroso, o un chiste donde involucre la persona de Cristo. Y ellos van a ver cómo es tu respuesta. Si tú te ríes junto con ellos, vas a ser recibidos. Ellos se van a dar cuenta, este no es cristiano, o sea, no es de los que yo he conocido, ¿no? Te van a abrazar, te van a felicitar y todo, te van a decir, eres bienvenido aquí al grupo, no nos estorbas, no eres molestia para nosotros, ven aquí en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en la calle donde te encuentres. Van a decir, eres bienvenido porque no practica su fe. Es así, es de los cristianos que creen piadosamente, pero que no viven piadosamente. Y te van a recibir. Y de un tiempo a otro vas a verte caminando con ellos, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ellos te van a aceptar, te van a abrazar, te van a querer. Te van a querer. Pero ahora yo les pregunto, ¿es posible que exista un cristiano que no practique su fe? ¿Será posible eso, hermanos? Que haya alguien que no practique su fe, o que la practique aquí nomás, los domingos, y de lunes a sábado anda ahí junto con los incrédulos, todos felices, todos contentos. ¿Cómo será? Juan Calvino comenta de este versículo de Lucas 12 que hemos leído de la siguiente manera: del fuego, ¿no? Del fuego que vino a traer Cristo. Él dice, pero el significado es que Cristo ha introducido en el mundo la mayor confusión, como si Él hubiera tenido la intención de mezclar el cielo y la tierra. El Evangelio está comparado metafóricamente con fuego, porque cambia violentamente la cara de las cosas. Los discípulos se habían imaginado falsamente que mientras estaban a gusto y adormitados, el reino de Dios vendría. Cristo declara por el contrario, que primero debe haber un incendio espantoso para encender al mundo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hermanos, otras veces también se ha llegado a pensar que en aras de fomentar el amor y la amistad entre los hermanos de la fe, es mejor ser tolerante con el pecado de todos los que congregan en una iglesia local. También se ha llegado a creer de esa manera. Tenemos que tolerarnos. El grito de moda es: la salvación es personal. No te fijes en los pecados de los demás, fíjate en los tuyos. Sí, así es. Se incomodan cuando uno se acerca. A ver, háblame de tu testimonio de salvación. Dime de qué te ha salvado Dios. ¿Por qué dices que te ha salvado Dios? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo era tu vida antes? Entonces las personas dicen, ¿qué paras tú indagando en mi vida? La salvación es personal. Fíjate tú en tu vida. Mira tú tus pecados. Déjame a mí con los míos. Y la iglesia aplaude. La iglesia aplaude esta nueva manera de pensar. Y es terrible. Es lamentable, pero es así. La iglesia lo aplaude. Entonces, hermanos, si es que nosotros no podemos ver o juzgar el pecado en los demás, ¿cómo podríamos aplicar Mateo 18:15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, si lo anterior es causa de enojo e ira para muchas personas, ¿cómo creen ustedes que se pondrán cuando sigan los siguientes pasos? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo creen ustedes que va a reaccionar una persona que piensa de esa manera? Bueno, hermanos y hermanas, si para evitar el fuego de Cristo, o sea, las discordias, no debemos confrontar a los pecadores de adentro de la iglesia con los pecados que habitualmente cometen, yo pregunto, ¿deberíamos confrontar a los pecadores que están afuera? ¿Deberíamos hacerlo? Si nosotros no queremos tratar el pecado aquí en la iglesia, ¿por qué vamos a hablar del pecado de los que están afuera? Quizás los que están afuera están en una mejor condición de las iglesias donde desde adentro existe pues mucho consentimiento con el pecado. Quizás el mundo por esa razón dirá, pues ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí también yo veo lo mismo? ¿Para qué voy a ir allá si yo estoy tomando acá mi licor afuera? Adentro también toman su licor. Yo estoy aquí haciendo esto, adentro también lo hacen. Pues hermanos, la iglesia se volvió como el mundo a causa del pecado. Y por eso es que nosotros no debemos de sorprendernos que en nuestros días tengamos una iglesia sin el Espíritu Santo. Una iglesia desprovista de poder. Una iglesia que también está sumergida en el pecado. Una iglesia que no trata con la disciplina de sus miembros. Hermanos, ¿ustedes creen de que el Espíritu Santo va a permanecer en un grupo de personas, en una iglesia, en una congregación local, donde el pecado es consentido? No. Se tiene que retirar. Puede ser una iglesia activista, puede ser una iglesia que haga cosas acá, cosas allá, pero el Espíritu Santo no puede permanecer en una iglesia así. El Espíritu Santo es eso, es santo. Juan Calvino sigue comentando de ese versículo 49 y dice: es conveniente observar también que el mismo fuego de doctrina, cuando arde por todos lados, consume la pelusa y la paja, pero purifica la plata y el oro. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo pensaba este hombre? ¿Cómo Dios le había dado tanta facilidad para poder describirnos lo que sucedía en la iglesia de su tiempo y lo que sucede en la iglesia de nuestros días? Y la segunda parte de este versículo 49, hermanos, encierra mucha mayor profundidad sobre esta actitud ineludible de división. El versículo 49, la última parte, dice en la versión Reina Valera 60: ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Y la Biblia de las Américas dice: yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviese encendido. ¡Wow! El Señor diciendo: ¿cómo quisiera que ya todo esto suceda? Este fuego, estas contiendas, estas divisiones que va a causar el Evangelio. Y yo quiero traerles, hermanos, un comentario de Albert Barnes, aunque yo también tenía el mismo punto de vista cuando leí este versículo, que para algunos puede parecer sorprendente. ¿Cómo es que el Señor ya quiere que esté encendido eso? Pues este comentarista dice: ya que es necesario para el avance de la religión que tales divisiones deban tener lugar, ya que el Evangelio no puede ser establecido sin conflictos, sin contiendas y sin odios, yo estoy deseoso de que todo esto deba venir, dice el Señor. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor quiere que el Evangelio venga sobre la tierra, pero con el Evangelio van a venir contenciones, van a venir disensiones, van a venir divisiones. No puede venir si es que no está todo eso, o si es que todo eso no sucede a la par con la diseminación del Evangelio en la tierra. Bueno, cuando el Evangelio llega con poder y no en palabras.
Y él dice, considerando que la bendición más grande que la humanidad puede recibir debe ser por medio de tales divisiones infelices, el Señor dice, yo estoy dispuesto, no, yo estoy deseoso de que ello venga. ¿Y ustedes qué piensan, hermanos? ¿Ustedes creen de que el evangelio, ese que afecta toda la vida de una persona, puede venir sin divisiones? ¿Puede venir sin contiendas? ¿Puede venir sin disensiones? ¿El Señor se equivoca? ¿O nosotros nos equivocamos? Dice, el Señor no deseaba el mal en sí mismo, pero como era la ocasión de lo bueno, Cristo lo deseaba. Si los conflictos, las contiendas y los odios deben ocurrir, que ocurran pronto, para que pronto sea establecido el evangelio también. En los últimos versículos 52 y 53, dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Tremendo, hermanos. Y ya nosotros dijimos que la división ocurre no entre los que no creen en Cristo contra los que sí creen en Cristo. La división no es esa. La contienda no va a ser porque él cree en Cristo y este que no cree en Cristo se tienen que separar, van a tener contiendas, van a tener... No se trata, hermanos, de un asunto de creer solamente. Como que la fe no fuese algo que actúe en la persona. Como que la fe solamente fuese una noticia que recibimos en nuestra mente. Yo creo así, yo no creo así, pero podemos estar juntos. ¿Será posible eso? ¿Será posible, hermanos, eso? No es posible. Eso sí es posible. La división de la cual habla el Señor aquí es entre los que viven según los principios de Dios y los que no viven según los principios de Dios. Ahí es donde va a haber contiendas, divisiones. Acuérdense de ese versículo que hemos leído de Timoteo. Los que quieren vivir piadosamente, ¿qué? Sufrirán aplausos, ¿no? Persecución. Y Mateo lo dice de esta forma en su evangelio, en Mateo 10, versículos 34-39. Dice la palabra del Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y ese versículo 36, hermano, es tremendo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, yo tengo acá unas preguntas, porque ya estamos llegando también al final de nuestro estudio. Y evidentemente que estas son preguntas para reflexionar acerca de lo que hemos venido estudiando en el Evangelio de Lucas. Hermanos, ¿cómo debería actuar un creyente cuando sus padres le piden que sea consentidor con el pecado dentro de la casa? Dentro de la casa donde vive. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente? Otra pregunta. ¿Cómo debería actuar un creyente cuando sus hijos le piden que participe con el pecado dentro de la casa? Que sea consentidor el papá. ¿Cómo debemos actuar? Padres creyentes. ¿Cómo debería actuar un creyente cuando su familia le pide que no sea tan estricto con su cristianismo? Retrocedemos. Allá no te gusta que sea estricto. Allá entonces avísame, yo voy retrocediendo. Y ya cuando tú te sientas cómodo con mi cristianismo, me dices, ya está bien, ahí está bien.
Así vamos a actuar, hermanos. ¿Cómo reaccionarían todos ellos cuando escuchen nuestra respuesta que no participaremos ni consentiremos el pecado? ¿Cómo creen que va a ser la respuesta cuando nuestros padres nos digan a nosotros, oye, ya pues, déjame hacer esto en la casa? Y nosotros le decimos, no. Ay, hijo, gracias, mira qué bien, te quiero mucho. O cuando nuestros hijos nos digan a nosotros, pero papá, déjame entrar acá con mis amigos a escuchar música, a tomarme unos cuantos vinitos. Nosotros le digamos, no hijo, no vas a hacer eso en esta casa. En esta casa nosotros vivimos conforme a los principios de Dios. Ay papá, te quiero mucho, qué bueno eres, mira. Así va a reaccionar, hermanos. O el hijo se va a enojar contra el padre. O el padre no se va a enojar contra el hijo, que no le permite vivir pecaminosamente. O su familia no se va a enojar porque la persona que está allí es cristiana y no comparte sus pecados. Dígame cuál va a ser la reacción. En la casa, en el trabajo, aún en la iglesia. Cuando la iglesia no comparta los pecados de una persona, ¿cómo es que va a reaccionar esa persona? Furiosamente, como un toro cuando le ponen una puya aquí en el lomo y se enfurece más. Hermanos, hay dos pasajes que yo quisiera que guardemos en nuestros corazones como parte final de este estudio y están en los Salmos. Y estos pasajes yo los quisiera que los guardemos en nuestro corazón, considerando precisamente este fuego que va a haber en nuestras vidas, cuando nuestras familias se opongan a nosotros o estén contra nosotros. El Salmo 73, 25 dice, Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y el Salmo 27, 10. Salmo 27, 10. Dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Que estos pasajes de la Escritura sean nuestro consuelo cuando nosotros estemos viviendo piadosamente y sea causa de persecución para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado abriendo, Señor, las páginas de tu palabra viva. Señor, tú has venido a traer fuego aquí en la tierra. Y ese fuego es conveniente, Señor, para el avance de tu evangelio. Quizás sea paralelo, quizás esté unido a ello, Señor, en que tú vas a poner precisamente todo eso mientras nosotros predicamos y deseamos vivir conforme a tus mandamientos, imitándote a ti, Señor, deseando y anhelando la pureza, Señor, y deseando también de que los pecadores se conviertan. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta profesión de fe que tú has hecho real en nuestros corazones, teniendo, Señor, paciencia por aquellas personas, sea familia de nosotros o no lo sean, quienes por causa de nuestra fe, Señor, se han apartado o tienen contienda contra nosotros. Señor Santo, sabemos de que tú has venido a traer espada. El Evangelio trae espada. El Evangelio nos hace aborrecibles para el mundo. Nuestra vida, Señor, es una vida que huele mal para aquellos que están muertos, porque es una vida que los condena, porque es una vida, Señor, que hace evidente tu presencia, tu existencia, tu poder, Señor, porque solamente tú puedes cambiar de una manera tan radical a un pecador muerto en sus delitos y pecados y poner tu imagen en él, Señor, restaurar tu imagen y hacerlo vivir piadosamente en medio de un mundo caído.
Gracias te damos, Dios, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén.